que me conocen, hoy en día, a los 41 años, soy padre de 4 hijos. Y quizás podría, como muchos a veces creen, que uno tiene más experiencia porque tiene hijos o que tiene varios hijos. Y en mi caso, por ahí uno ve más sus errores cuando más hijos tenés, porque más veces le errás o más veces fallás en muchas cuestiones. Eh, y el pastor hoy decía hace un ratito que le pedía a Dios sabiduría para poder ser ese padre que cada uno de sus hijos, su hijo de sangre y espiritual, y nosotros como hijos espirituales, necesitan un padre que Dios le dé esa sabiduría. Lo mismo me pasa a mí, pero en este caso quiero contarles mi transición como hijo, y quiero ser breve y quizás un poco gráfico, y quiero contar un poco mi historia. Parte de la historia ya la contó nuestro pastor. Yo soy hijo de Ramón Antonio Medina, que voy a mostrar una foto para que vayan conociendo un poco mi historia. Y tuve la bendición y la bendición de Dios de tenerlo conmigo hasta los 16 años. A esa edad él falleció de cáncer y quedé bastante huérfano. Entonces, en ese entonces tenía muchos amigos y yo era de esos chicos que iba a la casa de mis amigos que tenían padre y buscaba un lugar ahí. Y veía esa relación de los padres con el hijo, y yo tenía esa carencia. Veía que el papá se iba con el hijo, o que lo llevaba, o que lo acompañaba y demás, y siempre estaba observando eso. Él junto a mi mamá me dieron la vida y me dieron la posibilidad de poder llegar a donde estoy. Después tuve también la bendición de tener otro papá, un papá de corazón, que ahí van a ver la foto también, que está acá, justo una foto que estamos en la iglesia. Él es Oscar, que después que falleció mi papá pasó un tiempo. Yo a Oscar lo conocí antes que él conozca a mi mamá y mi mamá lo conozca a él, y lo conocí ahí cuando era joven, tenía 18 años, y pensé en mi mamá, porque no quería que ella esté sola. Él también había perdido a su esposa, que falleció de cáncer. Él tiene 2 hijos, a Betty y a Timoteo, y se lo presenté a mi mamá. Lo llevé y se lo presenté porque no quería que esté sola. Y bueno, se conocieron y bueno, comenzó esa historia. Al día de hoy, bueno, Oscar está con mi mamá, y estuvo cumpliendo ese rol de padre conmigo y con mis hermanos más chicos. Los estuvo cuidando a mi mamá y demás. Así que ese es mi segundo padre que he tenido en el transcurso de mi vida. Eso fue a los 18 años. Después yo fui creciendo, me fui haciendo cada vez más rebelde, cada vez más solitario, cada vez me fui metiendo en caminos más turbios, más oscuros, hasta que llegué a la iglesia. Y ahí van a ver otra foto donde descubro a mi nuevo padre. Como contaba el pastor, ahí ven una foto tomando unos mates con él, creo que hay otra más también, que está haciendo algo especial conmigo, que es el lavado de pies. Y cuando lo conocí a él, a nuestro pastor, ese domingo que llegué, estilo Víctor, me tocó estar acá en la iglesia. Después fui al buffet, hablé con los hermanos y el pastor después me llamó. Y estuvimos hablando acá a solas y oró por mí ese día. Y después no sé si fue ese día u otro, que él estuvo hablando conmigo y nos dimos la mano, y yo lo acepté ese día como padre, y él me dijo, lo voy a ayudar. Le conté cuál era, que no tenía papá, que había fallecido y demás, y me dijo, yo lo voy a acompañar y lo voy a ayudar. Así que descubrí ese segundo padre acá en la iglesia, que es nuestro pastor. Pero aún estando en la iglesia, me costó encontrarme y conocer y descubrir a ese papá. Me estaba cuidando como padre, está bien, sé que algo tengo ahí medio desacomodado, ya que no está Debo, está el pastor. Y descubrí a ese Padre eterno que tenemos todos, ¿no? Me costó un montón. De hecho, pasaron muchos años de que yo estaba en la iglesia. Obviamente, leía, cantaba, decía de ese Padre que tenemos, pero no podía llegar a Él. Quizás por la ausencia de mi papá a los 17 años, a los 16, quizás tener ese vacío, no podía llegar
a Dios y tomarlo y tenerlo como padre. Mi pastor se encargó en todo ese proceso de reflejarme y de mostrarme también a Dios como padre a través de su vida, a través de su pastorado sobre mi vida, pero me costó un montón. Y cuento esto porque habían pasado varios años que yo estaba en la iglesia y todavía no podía acercarme a Dios como padre. Me costaba en oración, me costaba pedirle cosas como hijo, me costaba aceptar eso. Creía en Jesús y como lo sigo haciendo, y lo que significa para mí en su espíritu, en el Espíritu Santo, pero en la paternidad de Dios tenía un conflicto que no podía llegar. Y llegó un momento y un tiempo donde de alguna manera Dios me fue atrayendo. Fue por el 2014, yo empecé en el 2012, la iglesia, y casi 2013, 2014, no recuerdo exactamente el año, fue cuando tuve ese encuentro con mi Padre Celestial que amo y bueno, Él sabe lo que me sucede a mí con Él y lo que significa para mí. Y en ese momento, que todavía no podía llegar a Él, tuve un momento en mi casa. En ese entonces no estaba bueno todavía Amadeo, era de noche, las chicas estaban durmiendo y ese era mi momento para poder tener momento de oración. Me encerraba lo más lejos posible porque mi casa es chica, me arrinconaba por ahí, a veces agarraba la guitarra y en ese momento tenía una guitarra y mientras oraba y le decía un montón de cosas porque estaba descubriendo que realmente era hijo y que tenía un padre más presente de lo que yo imaginaba, le escribí una canción en lo secreto y quedó ahí guardada en lo secreto. Y hoy, para cerrar, se las voy a compartir. Espero que recuerde cómo era porque hace bastante, ¿no? Ahora con tener más hijos, a veces menos tiempo, más ruido, es más difícil los tiempos de intimidad y de soledad. Ahora se las voy a compartir y antes solo quería mencionar algo que fue lo que me reveló y me mostró esa paternidad y esa forma de ser padre de Dios, y que lo hizo Jesús justamente, y que Jesús lo enseñó y el pastor lo va a enseñar en profundidad, que tiene que ver con esa parábola que él enseña del hijo pródigo. Y quiero leer dos cosas aisladas, no voy a tocar más que eso porque el pastor seguramente va a profundizar, pero empecé a ver el corazón del Padre cuando leo en el capítulo 15 de Lucas, en el versículo 20, dice, y levantándose, su hijo, el que se había escapado, el que se había rebelado, el que se había ido, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Ahí podemos graficar y podemos ver el corazón del Padre en esta parábola, en esta enseñanza, donde Jesús le quiere traer o bajar a tierra en una parábola el corazón del Padre. Y podemos ver la acción, cómo fue movido ese Padre, no a esperar al Hijo, que lo había fallado, que se había ido, sino que no se aguantó y se levantó y corrió y se le echó encima y lo besó y lo abrazó. Y lo último que quiero también leer de manera aislada de esta parábola es el verso 30. El pastor habló y a veces, como me pasó a mí durante muchos años, siendo hijo, no disfruté la bendición de tener un padre. Muchos años era hijo, pero no disfruté de mi padre. Porque en el verso 30 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, en la noche, en el boliche, con las chicas, has hecho matar el becerro gordo, hiciste fiesta por él, y el padre le respondió y le dijo, primero le dijo, hijo. Se ve que había algo ahí que no tenía claro como yo. Le dijo la palabra hijo. No le dijo otra cosa, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A mí durante varios años
me pasó eso. Era hijo, estaba con él y no disfrutaba todo lo que tenía, todo lo que me pertenecía por herencia, por ser hijo. Y en ese momento de oración, donde estaba descubriendo, también arrepentido, porque no lo disfruté muchos años, hoy en día, gracias a Dios, sí. En ese momento, mientras estaba ahí, era de noche, porque el Debo estaba durmiendo, en ese entonces las chicas también eran bastante chiquititas, no podía hacer ruido. Pasó algo por mi cabeza que yo sinceramente no lo entendí, y creo que en esta canción lo expresé. No entiendo cómo él puede ser así. No entiendo cómo él puede ser bueno, cómo puede ser paciente con hijos tan rebeldes, cómo puede tener tanta misericordia. Y en ese momento, bueno, me nació decir algo en oración y después, como tenía la guitarra cerca, ponerle alguna melodía, y dice más o menos así. ¿Cómo es que tu amor nunca se acaba y tus brazos permanecen aún abiertos? ¿Cómo es que aún tú dices que nos amas, aunque muchos te ignoremos y rechacemos? ¿Y cómo es que aún esperas que me arrepienta y vuelva a casa? ¿Y cómo es que tú te alegras cuando me ves regresar? Haces fiesta. ¿Cómo esto puede suceder? Y es que no hay padre bueno como tú. Es que no hay padre bueno como tú. Donde hallaré mayor amor, donde hallaré mayor amor que en tus brazos, Señor. Donde hallaré mayor amor, donde hallaré mayor amor que en tus brazos, Señor.